Hola, buenas tardes a todo el mundo que nos está viendo hoy en el programa de Futures Frame TV, el canal de desigualdades de Traces Dreams. Yo soy Alice Crosser, su anfitriona en el programa, y estoy aquí hoy con Carlos Brown. Carlos Brown es el codirector del Instituto Urbano del Sur, Urban South Institute, que es un think and do tank, y me apunté lo que hace porque es una explicación un poco larga y ahorita Carlos nos va a explicar, esperemos, qué es lo que exactamente hace ese instituto. Hace análisis y busca encontrar soluciones a problemas ambientales, sociales y gubernamentales de las ciudades del sur global. Está Carlos, bienvenido al programa. Alice, muchas gracias. Qué bien lo dijiste. Eso es a lo que nos dedicamos. Encantado de estar contigo. Perfecto, me da mucho gusto tenerte acá. Carlos, como dije, ¿me puedes explicar rapidísimo si se me olvidó algo en el título del instituto o qué es lo que hace exactamente ese Instituto del Sur Urbano? Muy bien, pues el Instituto del Sur Urbano es una organización y al mismo tiempo es una red de individuos y de organizaciones en distintos lugares del sur global. Usamos ese término porque sí creemos que el sur global no solamente es geográfico, sino también es un sur de, digamos, es una distinción en gobernanza, es una distinción en instituciones, una distinción en el dinero, es una distinción en muchas capas. Entonces usamos el término sur global y lo que hacemos es trabajar tanto en pensar en los problemas como en plantear soluciones a los problemas de las ciudades del sur urbano, digamos, del sur global, que son las que van a enfrentar el proceso de urbanización más agresiva y más fuerte durante el siglo XXI. ¿No? El reto es enorme para nuestras ciudades y pensar las soluciones para estas ciudades no puede venir de las soluciones del norte global, de las soluciones de las ciudades de siempre, sino que tenemos que empezar a pensar nuestras propias soluciones, sobre todo para no repetir los errores que ocurrieron en las ciudades europeas y de Estados Unidos y Canadá y Japón y Australia, las de siempre, las que siempre nos ponen como el ejemplo. ¿Y cuáles son a lo mejor algunos de esos problemas a los que se dedican ustedes a resolver? Pues van desde la relación entre las ciudades y el medio ambiente. Casi siempre lo entendemos como un antagonismo, donde la ciudad es el antónimo de lo ecológico, ¿no? Y de la ecología, y nosotros creemos que la ecología urbana debería ser un precepto que atraviese nuestras ciudades, pero también problemas de gobernanza, problemas de acceso a bienes y servicios públicos, que sean de calidad, el tema de, justo por lo que vamos a empezar a hablar hoy, que es el tema del dinero público. Nuestras ciudades están mucho menor financiadas que las ciudades del norte global, entonces sus problemas se exacerban ante la falta de recursos. De ahí lo que necesitamos son soluciones más de gobernanza y de autogestión, pero también una agenda que procure aumentar los ingresos de las ciudades frente a los retos que están enfrentando. Entonces, un poco como son retos muy particulares, son retos que además se exacerban por la cantidad de personas que hay en las ciudades del sur global. Claramente las cantidades de personas que hay en Yakarta, en la Ciudad de México, en Sao Paulo, no se parece nada a lo que hay en un Copenhague, en un Madrid, en un Washington, en un Nueva York. Entonces los problemas son muy distintos, pero además la forma en que podamos enfrentarnos puede cambiar totalmente a las fórmulas que siempre hemos aprendido, que son como la manera de hacer las cosas. Carlos, tú eres uno de los expertos en justicia fiscal acá del país y pues obviamente del mundo. ¿Nos puedes explicar cómo entra ese problema de la justicia fiscal al trabajo que están haciendo ustedes? A mí me gusta siempre decir que los presupuestos públicos son el reflejo de las prioridades de una sociedad. Entonces, bajo ese precepto, pues los discursos y las agendas políticas pueden decir mucho, pero si no empezamos a ver cuánto dinero le estamos poniendo a esas agendas, pues nunca vamos a saber a ciencia cierta si ese discurso se está llevando a la realidad y cómo se está llevando a la realidad. Y ahí es donde entra el precepto de justicia fiscal, que a mí me gusta mucho más ponerlo sobre la mesa, solamente hablar de finanzas públicas. ¿Por qué? Justo en estos días ahora estoy hablando desde La Paz y desde La Paz, Baja California Sur, una de las esquinas del país, y teníamos una conversación con organizaciones y con activistas aquí en La Paz sobre la salud de las finanzas públicas. Es algo que nos han dicho mucho. Si tenemos finanzas públicas sanas, esto no sé qué tan fácil vaya a ser de traducir al inglés, pero en español nos hemos comprado este concepto de la salud de las finanzas públicas, como si las finanzas públicas se enfermaran.
¿no? Y las entendemos como un organismo que se enferma. ¿Y qué implica que estén enfermas las finanzas públicas? Pues nuestro entendimiento es cuando gastamos más de lo que deberíamos tener, cuando rompemos con la ortodoxia de lo que nos han dicho, que es el manejo de las finanzas públicas. Y lo que plantea el concepto de justicia fiscal es salir de la idea de solamente la salud de las finanzas públicas, de si tienes un balance, si tienes un superávit, y que empecemos a hablar en serio sobre si esas finanzas públicas sirven o no a las personas, porque al final es dinero público, es el dinero que debería servir para mejorar a nuestras sociedades. Y cuando hablamos de justicia fiscal, pues estamos hablando del acto de nivelar la cancha, ¿no? De un campo de juego donde, pues por las desigualdades, justamente el campo de juego quizá no está perfectamente horizontal, quizá está así, inclinado. Y eso hace que sea un juego injusto para una mayor parte de la población. Y hablar de justicia fiscal es hablar de las finanzas públicas desde los conceptos o los preceptos de igualdad y justicia, que creo que son los dos temas que tenemos que empezar a poner sobre la mesa para la construcción de mejores sociedades en el mundo entero. Y ese es el motivo por el que hablar de estos temas es especialmente relevante para hablarlo desde la justicia fiscal, porque de nada sirve tener buenas finanzas públicas o sanas finanzas públicas si no tenemos finanzas públicas que sirvan a las personas y que ayuden a mejorar nuestras sociedades. Lo acabas de decir que hay una relación importante entre las desigualdades que estamos observando, especialmente también en las ciudades del sur, y el tema presupuestal o las finanzas públicas. ¿Puedes ahondar un poco más en cómo se refleja o cómo se ve en las finanzas públicas, cómo se ven estas desigualdades? Yo creo la primera manera en la que solemos verlo, digamos, yo tengo un momento clave de este año, fue cuando se dio la discusión del Black Lives Matter en Estados Unidos. Una de las primeras cosas que empezó a hacer el movimiento es empezar a preguntarse cuánto dinero gastaban sus ciudades en la policía. Esa fue una de las primeras acciones fue analizar sus presupuestos y ver cuánto dinero gastaban en policía. Y lo que descubren las ciudades en Estados Unidos es que una proporción enorme de sus presupuestos se va a pagar a sus policías, a su seguridad, con los resultados que ya sabemos, ¿no? Y que tuvo implicaciones en términos raciales, tuvo implicaciones en términos económicos, muchas implicaciones en el análisis porque decían a quién está protegiendo y empezaron a cuestionar desde ahí a quién ha protegido históricamente a la policía en Estados Unidos. ¿Qué pasa en nuestras ciudades? Es algo muy similar. Nos compramos un modelo en el que buena parte del dinero público de nuestras comunidades se está destinando a prioridades que no necesariamente son las que deberían ser. El problema es que en nuestros países, en los países del sur global, pues el enfoque ha sido siempre desde la opacidad. Siempre se ha creído que es un tema demasiado técnico para que las personas lo trabajemos. Y la realidad es que es una de las discusiones más políticas que pueden haber. Hablar del dinero público es hacer una de las discusiones más políticas que podemos tener como sociedad. Entonces, cuando planteamos el desafío de entender el dinero público para tratar de transformar realidad, en América Latina nos topamos con la pared de la opacidad. En América Latina, en África, en el sureste asiático, digamos, esto es común a los países que siempre se mencionaron como en desarrollo o subdesarrollados. Yo quiero salir un poco de ese término para decir, son países cuyos esquemas de gobernanza y sus instituciones no se desarrollaron, no las desarrollamos como las debimos haber desarrollado, ¿no? Debimos haberlas hecho mucho más abiertas, mucho más solidarias, mucho más centradas en las personas. ¿Por qué es relevante todo esto? Porque cualquier agenda a futuro que queramos plantear para resolver las desigualdades, empezando desde una visión local, porque yo soy un fiel creyente de que las desigualdades no se resuelven a nivel nacional, se resuelven en lo local, en acciones puntuales en nuestras ciudades y nuestras comunidades. Cualquier discusión que queramos tener al respecto pasa por un fortalecimiento de lo colectivo. Y no podemos fortalecer lo colectivo si no fortalecemos el dinero público. Para mí ese es el camino, ¿no? Y cada vez resulta más evidente. De nuevo, la historia de Black Lives Matter de este año es un recordatorio de que hay que fijarnos de dónde viene y a dónde va el dinero, porque no vamos a poder hablar de un combate a las desigualdades si no tenemos esa discusión en nuestras comunidades. ¿Y a dónde va el dinero en México? Esa es una gran pregunta. El dinero, México es un caso muy particular de las finanzas públicas, empezando a nivel federal, justamente que es donde yo he trabajado más y donde tenemos muy buena información. México es el cuarto país a nivel global con mejor información presupuestaria.
Entonces, ya no es un tema de opacidad en el nivel federal en México, el nivel nacional. En México, el dinero se va, sí se va a gasto, sí tenemos una proporción importante en gasto social, pero México ha priorizado mucho en su momento, hace 2 años, 3 años, cuando todavía existían estos programas, a los programas de transferencias monetarias condicionadas, que fue un modelo que empezó, que Brasil consolidó en la región, que México fue uno de los pioneros de este tipo de modelo con Progresa Oportunidades Prosperas se llamó al final, y fue un programa, digamos, fueron unos programas fundamentales para el desarrollo, digamos, para la construcción de la transición democrática que vivió México después del régimen perista durante el siglo pasado. ¿Cuál fue el problema de gastar como se gastaba? Pues que en las transferencias condicionadas, la condición obliga a que utilicen los servicios públicos sin importar su calidad. Entonces obliga a las madres, que además tiene un sesgo de género muy fuerte, obligaba a las madres a llevar a los hijos a la escuela, a llevar a los hijos al hospital, a la revisión médica, sin cuestionar qué tan mala era la calidad de los servicios. Ahora, el nuevo modelo, que es en donde destinamos una parte importante del presupuesto, aunque no es la más grande, el nuevo modelo está priorizando las transferencias no condicionadas. Los programas prioritarios de este gobierno federal, ya no es nuevo, ya lleva 2 años, son transferencias no condicionadas. Pero el problema es que se nos olvidó que tenemos que fortalecer los bienes y servicios públicos, ¿no? Si no, no podemos hablar de combate a las desigualdades y solamente garantizar ingresos no es suficiente, ¿no? Bolsa Familia en Brasil es un ejemplo perfecto. Entonces, sí se está yendo a gasto social, específicamente a protección social, la proporción más alta del dinero destinado al gasto social, pero se nos está yendo mucho dinero, lo que siempre se nos ha ido, que es combustibles y energía, y es en sostener la matriz energética basada en combustibles fósiles. Es algo que no hemos logrado revertir. Una parte muy importante del dinero se va en Pemex y en la Secretaría de Energía. Muy poco dinero se va las otras partes del gasto social que tienen que ver con la protección ambiental, con la cultura, con la educación y la salud como en un entendido más amplio, en la construcción de un sistema público de salud de calidad. Ahí es donde todavía nos quedamos cortos. Pero, y lo importante que hay que decir es que nuestras decisiones de financiamiento se toman en un entorno de escasez. México es el país con el gasto público respecto al Producto Interno Bruto más pequeño de la OCDE, uno de los más bajos de América Latina, y eso se debe en buena parte a que nuestra recaudación es la más baja de la OCDE, la recaudación tributaria, una de las más bajas de América Latina. México es un país de enormes contradicciones. Pablo Llanes, que es el coordinador de investigación de CEPAL en la oficina de CEPAL en México, lo plantea de una manera maravillosa. México es una economía de tamaño A, de tamaño de entre las más grandes del mundo, la 14ª, 15ª economía más grande del mundo, con un nivel de desarrollo B, un desarrollo intermedio, mitad de la lista, con Hungría, con Turquía, con los que siempre nos comparamos. Pero somos un país que recauda como un país C, como un país pobre. Recaudamos como El Salvador, recaudamos como Mali, nuestra recaudación está alrededor del 13.1% del Producto Interno Bruto. Recaudamos como un país pobre, siendo no un país pobre, un país de pobres. Somos un país con una enorme población en situación de pobreza. Entonces, eso hace que, digamos, México gasta mal, sí gasta mal. México tiene unas prioridades de gasto que no están orientadas para hacer el país, por la configuración de país que tenemos, pero además gasta muy poco. Entonces, esa combinación hace que nuestro presupuesto pues sirva muy poco para reducir las desigualdades en el país. De hecho, la desigualdad, el coeficiente de Gini de desigualdad de ingresos antes y después de impuestos, transferencias, es decir, de la acción del Estado, es casi idéntico. Es decir, el Estado mexicano es el que menos hace de todos los países miembros de la OCDE por reducir las desigualdades económicas. Entonces, el desafío es mayúsculo, porque nuestro presupuesto se gasta en donde no deberíamos, pero además es muy pequeño como para poder tener un impacto en la vida de las personas. O sea, habría que hacer una doble acción de aumentar la capacidad de gastar, y ahí obviamente se refiere a impuestos. Impuestos, así es. Obviamente. Y esa es la palabra clave. La palabra clave aburrida de la que nadie quiere hablar, pero que es el reto de nuestra sociedad para los próximos años, es construir, porque hablar de impuestos es hablar de solidaridad. Hablar de solidaridad es hablar de la construcción de una sociedad distinta, porque nuestra idea es, y esto es una cosa muy mexicana, dado nuestra dependencia
enorme al sector petrolero para las finanzas públicas, pues hay una idea de que el dinero nace del aire, nace de los árboles, de que el gobierno tiene dinero. La realidad es que no tiene tanto. Y el otro lado, que es a donde iba seguramente, es pues una agenda para empezar a ver dónde va el dinero, ¿no? Porque además gastamos mal. No solo tenemos pocos ingresos, lo que tenemos no lo gastamos como deberíamos gastarlo. Y hablo de deberíamos, porque no nada más estoy hablando de un imperativo moral que sí es importante, ¿no? Que sí hay que poner en un país con las desigualdades extremas como México y con la cantidad de personas en situación de pobreza que tenemos, hay un imperativo moral para el dinero público. Pero el otro deberíamos es, y siquiera comparándonos con países de desarrollo similar al nuestro, ¿no? Con Brasil, con Argentina, con Turquía, con Hungría, nuestra configuración de la recaudación y del gasto público se parece un poco nada a los países de la región. Somos un país que gasta la mitad de lo que gasta la región en protección ambiental, gastamos la mitad de lo que gasta la región en cultura, es decir, incluso más que imperativo moral, para acercarnos a los promedios regionales de América Latina, México está muy rezagado en diversos temas. Entonces, yo creo que es más allá de un imperativo moral, ni siquiera nos acercamos a lo que hace el resto de nuestros vecinos. Es un reto mayúsculo porque no logramos, esto es algo crónico de nuestra economía, esto es algo que investigadoras como Mónica Hunda han analizado, que llevamos 70 años intentando hacer una reforma fiscal de gran calado sin éxito. No hemos conseguido hacer esa reforma fiscal en todo este tiempo y hay una discusión profunda y de nuevo, todo empezó con la palabra impuestos. Todo lo que acabo de decir empieza con la palabra impuestos, que es algo que nos suena como algo alejado de nuestra realidad, pero es la base de la construcción de una mejor sociedad y además de una mejor democracia, porque el grado de exigencia depende de en qué medida ponemos el dinero para construir esa sociedad. Dijiste hace un momento que llamó la atención en relación a por qué no llegamos a eso, ¿no? ¿Por qué intentamos desde hace 70 años? Que tiene que ver a lo mejor con el tema de la transparencia y la opacidad, etcétera. Pero como tú también dices, los datos en realidad, por lo menos a nivel federal, son bastante buenos, que existen, ¿no? Y pues tú los has analizado y has hablado mucho de eso, has informado a mucha gente acerca de esos temas. ¿Crees que puede tener algo que ver más con lo que dices de que suena muy técnico y muy aburrido y la gente luego cierra sus cortinas y se va a dormir cuando escuchan palabras como presupuesto, impuestos? ¿Hay que hacerlo más interesante la plática o cuál es el problema? Yo sí creo que uno de los puntos, un punto central para que la cosa no cambie también, es que es un tema de poder. ¿Quién decide sobre el dinero y a quién beneficia ese dinero? E históricamente ha beneficiado a las grandes empresas la forma en la que se ha recaudado el dinero en México. Esa es una realidad. Pero yo también creo, en el otro extremo, de que esas relaciones asimétricas de poder tienen mucho, si no es que la mayor parte que ver con cómo nos han comunicado todo este tiempo y qué tanto sabemos sobre cómo se recauda el dinero público en México. A pesar de que tenemos muy buena información presupuestaria del lado del gasto público, nuestra información tributaria es muy mala al nivel, no podemos saber si los hombres pagan más que las mujeres, impuestos directos e indirectos, no podemos saber por grupo etario, no podemos saber en qué zona del país, no podemos saber qué sectores del país. Tenemos idea porque ya nos dan algunos indicadores, pero estamos muy lejos de las realidades de información tributaria que tienen los países desarrollados, ¿no? O sea, a mí siempre que me preguntan cuál es mi utopía de vida, ¿no? Mi socio, el otro codirector de la organización, siempre dice que para él su utopía está relacionada con la ciudad y con el espacio y con el territorio. Y él dice que haya niños y niñas en un territorio porque es el recordatorio de que hay futuro. Para mí mi utopía de vida, que es, a la gente le cuesta mucho que trabajo cuando digo esto, pero es tener un día como lo tiene Finlandia. Finlandia un día al año abre la información tributaria de todo el país. Y para mí ese es mi sueño, porque quiere decir que alcanzamos un nivel de confianza en el otro, pero además un nivel de desarrollo como comunidad que nos permite saber la información de cuánto paga, cuánto contribuye cada persona en mi alrededor a lo colectivo, ¿no? A lo público. Esa es mi utopía y eso tiene mucho que ver con que esto en lo que creo profundamente está relacionado con una construcción de una mejor sociedad y con una mejor democracia. Sí, y esto pasa sí o sí por una mejor pedagogía presupuestaria, por un mejor entendimiento, pero además esto no es culpa de los ciudadanos. Que los ciudadanos no sepamos de dónde viene, de dónde va el dinero, no es nuestra culpa, porque es obligación del Estado hacerlo. Pero yo sí creo en generar círculos virtuosos, que es una cosa que hemos estado haciendo ahora desde el Instituto del Sur Urbano,
que es utilizar un billete de 100 pesos para explicar esto. Es decir, si el dinero, el presupuesto en este caso, por ejemplo, ahora lo acabamos de hacer esta semana aquí en La Paz, en Baja California Sur, si el dinero de tu municipio, el dinero público con el que cuenta el gobierno municipal, fuera un billete de 100 pesos, ¿cómo crees que se lo gastan? ¿O cómo te gustaría gastártelo? Entonces, ya empiezas a pensarlo ya no con los millones de pesos. El ser humano no está hecho, nuestra mente no sirve para pensar en números tan grandes, literalmente. No podemos pensar en números tan grandes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues adaptarlo a nuestras realidades más pequeñas. Un billete de 100 pesos, en Estados Unidos lo hacen con el $1 bill, ¿no? Con el billete de $1 suelen utilizarlo. El billete de 100 pesos es maravilloso porque te permite pensar, siempre es algo que tienes en tu bolsillo, que aunque no lo tengas en este momento, en algún momento ha pasado por tus manos, y así es mucho más sencillo pensar en decisiones. Y sí, te das cuenta de que la gente asimila mucho mejor, que no es un problema de que no sepan en qué se tiene que gastar el dinero, saben muy bien en qué se tiene que gastar el dinero. Hay una exigencia popular y democrática al respecto que está ahí. El problema es que la herramienta siempre nos dijeron que no era nuestra, que era una herramienta para los gobiernos, para quien tiene el poder, para las grandes empresas, y nunca era para las personas. Y eso es una transformación, es una revolución. A mi parecer, a mis ojos, eso es una revolución, decirle a la gente, toma la herramienta, ¿no? Ahora empieza a exigir, y exige de una manera tan sencilla como con el billete de 100 pesos que siempre has tenido en tus manos. Esto no es algo que pueda pasar, es algo que ya se está haciendo. Se están haciendo aquí en La Paz. La idea viene del gobierno municipal de Chihuahua. Es decir, además no son los referentes que siempre, y por eso me gusta mucho hablar de estos referentes, no son los referentes de Copenhague, Madrid, París, no. Son nuestras ciudades medianas y pequeñas en el mismo país que están haciendo este tipo de pedagogía, y los cambios son muy fuertes, los cambios son muy evidentes. La gente toma como suyo algo que siempre le dijeron que no era suyo, a pesar de que es nuestro dinero. Y eso para mí es de verdad la base de lo que podemos empezar a cambiar en una sociedad como la sociedad mexicana, que está marcada por las extremas desigualdades. Para mí ese es el inicio. Más allá de las relaciones de poder, el regresar el poder. Si es un problema de asimetría de poder y asimetría de información, utilizar la información para empoderar a las, no me gusta este verbo, pero para empoderar a las comunidades, para distribuir mejor el poder, porque al final de cuentas la redistribución del dinero también es una redistribución del poder público. Sí, claramente ahí la información es poderosa, ¿no? Y me gusta que estés empezando o avanzando ahí la revolución. A lo mejor la utopía que estás describiendo entre tu codirector y tuya, las aparentemente tan diferentes visiones de niños jugando en el espacio o espacio público, supongo, pues la tuya un poco más finlandesa, de datos abiertos. Al final a lo mejor no son tan distintas en el sentido de que ambos sueños, digamos, ambas utopías se basan en una solidaridad a nivel sociedad, ¿no? Una confianza. Y eso a lo mejor es algo que es difícil de conseguir en una sociedad tan segregada y tan desigual, pues, como la mexicana. ¿Qué piensas que haría falta para que la gente pueda empezar a confiar y ser más solidaria en nuestro contexto aquí? Esa es una pregunta especialmente difícil en estos tiempos, porque algo que trajo un gobierno de izquierda, parece increíble, pero un gobierno de izquierda como el de López Obrador, fue el regreso o el fortalecimiento. No es el regreso porque nunca se fue, solamente destapamos nuestro amor por el punitivismo y nuestro amor por la idea de que el hacer mal, la mala actuación en nuestras sociedades se tiene que combatir con el castigo. Es algo que nos cuesta mucho trabajo, la política del garrote. No logramos desprendernos de la idea, incluso con las discusiones con distintos sectores, por ejemplo, de las organizaciones feministas, el punitivismo y en general el populismo penal es algo que seguimos teniendo arraigado en nuestro corazón, porque es la manera en que nos dijeron el famoso que se pudre en la cárcel, ¿no? Que esta parece ser la solución a muchos de nuestros problemas. Y yo creo que lo más difícil y como el reto más duro que tenemos para empezar a pensar en esto, para responder a la pregunta, es empezar a pensar en la confianza. ¿Cómo empezamos a generar instituciones que nos ayuden a promover la confianza? Que es algo, y no me voy a ir muy lejos, porque casi siempre decimos las instituciones escandinavas, ¿no? Pero el caso que a mí me fascina mencionar es Bogotá. Bogotá construyó toda su cultura tributaria a partir de un estatuto que se firmó a principios de los 90 con la nueva Constitución colombiana. Bogotá lo hizo con este tipo de instituciones de confianza,
el nivel de rezago en bienes y servicios públicos en Bogotá era tal que cuando a la gente le dijeron, vamos a empezar a recaudar y este dinero va a servir para lo que decimos que va a servir, empecemos a confiar en el Estado y el Estado tendrá que confiar en que sus ciudadanas y ciudadanos pagarán, empezó a generar círculos virtuosos en Bogotá y ahora es una de las ciudades que mejor recauda en América Latina, es una de las ciudades que mejor pudo responder a la pandemia con todos los rezagos, porque es una ciudad terriblemente desigual, entonces por supuesto que iba a tener retos mayúsculos, pero la red de cuidado que pudo consolidar el gobierno de Bogotá con Claudia López al frente, muchas de las acciones de respuesta inmediata que pudieron hacer, tuvo que ver con que tenían el dinero para poder enfrentarlo. Y para mí el punto nodal de la construcción de confianza es que nuestras instituciones y nuestras reglas del juego, es decir, nuestras leyes, nuestro marco normativo, esté pensado desde la confianza. Es un reto doblemente mayor por lo que acabo de decir. México ahora está virando hacia el lado opuesto, hacia la visión punitivista. Y el reto entonces va a ser, uno, desacreditar al punitivismo y mostrar que el punitivismo de poco o nada sirve, ¿no? Que de nada nos sirve tener gente en la cárcel si no se están resolviendo los problemas, que es algo que el mundo ya nos mostró. Hay que aprender de lo que ha pasado en el mundo con este tema. Y el segundo es cómo empezamos a cambiar nuestra cultura hacia el dinero público, hacia la relación con los otros, basados en confianza. Yo creo que ese es el reto mayúsculo. No, esto no es solo para México, es el mundo en desarrollo en general. Creo que es uno de los retos más fuertes que tenemos como sociedades y es alejarnos del punitivismo que poco o nada ha servido y empezar a pensar en serio en construcción de confianza. Para ya acercarnos un poco hacia la conclusión de nuestra plática, ¿qué crees que se podría hacer desde el presupuesto o desde las finanzas públicas, a lo mejor para acercarnos a esa visión, ¿no? Y a lo mejor hay información o hay ejemplos en casos como el de Bogotá o el de Chihuahua que mencionaste, pero ¿qué crees que se podría hacer desde las finanzas públicas? Es una muy buena pregunta. Primero, empezar a pensar las finanzas públicas desde lo que la academia llama desde hace 30 años la triada TAP, T-A-P, ¿no? Que son siglas en inglés por Transparency, Accountability y Public Participation. Es decir, tenemos que pensar las finanzas públicas desde la transparencia, es decir, esto que acabo de decir para el caso del gobierno nacional en México es algo que no se repite en estados y municipios. Es decir, lo mucho que sabemos sobre el gasto del gobierno federal está, digamos, es el otro extremo de lo que pasa en estados y municipios donde prácticamente no sabemos nada. Apenas empieza a avanzar nuestro marco normativo, pero sigue siendo muy lento. Entonces, transparencia, pues instituciones de rendición de cuentas que no sean solamente las instituciones pensando en términos de fiscalización, como las instituciones a la grande, sino instituciones pequeñas de gobernanza, de contraloría social, autogestionadas por las mismas comunidades, que vigilen que el dinero que dijeron que se iba a destinar a su comunidad realmente se destine a eso. Y la participación ciudadana ya no entendida, y creo que ese es uno de los retos más grandes que tenemos. Creímos el cuento de la democracia representativa. Nos dijeron, si tú eliges a tu representante va a defender tus intereses. Y México se compró el cuento de que solo tenemos que ir a votar cada 3 o 6 años y con eso es suficiente para la construcción de democracia, que es algo que el Instituto Nacional Electoral, que es la institución que se encarga de cuidar estos procesos, todo lo relacionado con procesos democráticos, pues nos dijo hasta el cansancio en la publicidad. Siempre nos decían vota, vota, vota y nunca nos dijeron qué pasaba después de votar. Nunca nos dijeron qué era lo que seguía para construir una mejor democracia. Entonces nos creímos la idea de que ahí era, hasta ahí llegaba, de que esa era la aspiración máxima. No es cierto, ese es el piso mínimo. Votar y elegir a tus representantes es el inicio de una carrera hacia la democracia. Entonces, pues yo soy un fiel creyente de que tenemos que movernos de la democracia representativa a la democracia participativa, ¿no? Y empezar a involucrar a las personas en los procesos en la medida de lo posible. De nuevo, Chihuahua es quien pone el ejemplo. Chihuahua tiene la ley de participación ciudadana más ambiciosa y más progresiva de todo México, una de las más progresivas de América Latina, con un buen número de mecanismos, pero además con unas barreras de entrada muy pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Mientras en el resto del país, al resto de los estados de México, les piden que para habilitar un instrumento de participación se necesita 2% de la lista nominal, es decir, 2% de los votantes tienen que firmar para que se pueda conseguir ese instrumento. En Chihuahua es 0.3, 0.2, 0.4, es decir, bajan las barreras de entrada, entonces lo que hacen es que
no necesitas tener grandes movilizaciones, ¿no? Y eso es algo relacionado con la visión clientelar de la política en México. Antes eran movilizaciones vía organizaciones corporativistas. Romper eso, digamos, esa dinámica nos va a costar trabajo, pero creo que ahí está una de las grandes apuestas. Entonces, primera cosa, la triada TAP, definitivamente. Pero por el otro lado, es empezar a hacernos las preguntas que nos tenemos que hacer respecto al dinero público. De nuevo, y esto implica con este lado de la triada TAP trabajando, andando, es empezar a hacer las preguntas como sociedad que tenemos que tener. ¿Qué es lo que vamos a financiar? Y esa es una pregunta muy relevante hoy. Yo creo que la pandemia puso digamos, la mira sobre qué es lo que nos debería importar en estos tiempos. Y pongo el ejemplo perfecto con el presupuesto de este año en México. El presupuesto destinado a la Secretaría de Salud, al Ministerio de Salud mexicano, es un poco menor incluso que el presupuesto destinado a las Fuerzas Armadas en México para el próximo año. Es decir, a los soldados y a la Marina. En un año de pandemia, en un año en que más necesitamos los sistemas públicos de salud, tenemos una muy bien financiada Marina en uno y unas Fuerzas Armadas que además, y no es menor, en un año en que se ha cuestionado, digo, acaba de pasar cuando estamos grabando este episodio la mañana después de que anunciaron que el ex secretario de la Defensa Nacional fue detenido en Estados Unidos por la DEA, por lavado de dinero, y el país, digamos, en varios medios como El País han publicado sobre el uso tan opaco y tan malo, ¿no? Y tan corrupto del dinero público por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, como sociedad, ¿qué estamos decidiendo financiar? ¿Estamos financiando la militarización a costa de qué? A costa de un sistema de salud público adecuado en plena pandemia. A mí me parece increíble que tengamos siquiera que poner el apellido, pero lo tenemos que poner. En la pandemia más grande de los últimos 100 años, decidimos financiar al sistema, a la Secretaría de Salud, tanto como estamos financiando a las Fuerzas Armadas. Evidentemente, cuando sumamos el IMSS, que es el Instituto de Seguridad Social Mexicano, el ISSSTE, que es el de los trabajadores del Estado, pues sí suma más. Pero el dinero que se supone que debería tener la Secretaría, el Ministerio dedicado a esto, es el mismo que el de las Fuerzas Armadas. Entonces, para mí, no solo basta con hablar de transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, también habla de un proceso colectivo que tenemos que tener en México para empezar a definir mucho mejor y empezar a hacer un mayor grado de exigencia sobre a dónde se destina el dinero, pero el otro, que es el punto con el que quiero cerrar y que creo que va a ser central, es de dónde viene el dinero, que es la pregunta que se está haciendo el mundo y México no se la está haciendo. ¿Quién va a pagar por la pandemia? ¿Quién va a pagar hoy por la pandemia si las cosas siguen como el gobierno federal lo ha mantenido? Va a ser las familias, porque el gobierno mexicano ha decidido no incrementar impuestos, no contratar nueva deuda pública. Y esas dos decisiones tienen implicaciones muy importantes para lo que viene, porque somos una economía fuertemente golpeada por la pandemia, somos una de las más afectadas de América Latina, y el no endeudarse, el decidir no utilizar programas de rescate para las familias mexicanas, lo que va a implicar es que la deuda que no se contrató en la vía pública, pues el gobierno federal, el gobierno mexicano le está diciendo a las familias, yo no me voy a endeudar por ti, te toca endeudarte. Entonces, ¿qué está pasando? Y ya lo estamos viendo, esto no es una historia, esto los indicadores lo están mostrando, pues que las familias están empezando a endeudar más, hay más carteras vencidas, hay más contratación de créditos, la gente está retirando dinero de sus fondos de retiro, de pensión, es decir, las familias están asumiendo el costo de la deuda y no debería ser así. En un país con las desigualdades extremas como el caso mexicano, este es un país donde deberíamos estar discutiendo, y sí es un imperativo moral porque la sociedad nos lo está reflejando, deberíamos estar discutiendo impuestos a la riqueza, impuestos a las grandes fortunas, empezar a hacer una estrategia en serio de recaudación de grandes contribuyentes, porque la triste realidad de nuestros tiempos es que los ricos, Angela Merkel lo decía muy bien cuando fue a visitar a Mauricio Macri, a los ricos latinoamericanos no les gusta pagar, y México es el hijo pródigo de este precepto. Los hombres, porque casi todos son hombres ricos mexicanos, no pagan impuestos, o si pagan, no pagan para nada lo que deberían pagar. Pagan una proporción muy pequeña. Las farmacéuticas pagan 2% de tasa de ISR, de impuestos sobre la renta, de income tax. 2% en un país donde deberían pagar 30%. Y así podemos ir sector por sector viendo lo poco que pagan y lo poco que contribuyen. Y esta es la discusión de nuestros tiempos, como lo decía hace rato.
por eso hablar de impuestos es hablar de democracia y es hablar de un futuro mejor para nuestro país. Por supuesto que no basta con solo recolectar, hay que ver en dónde se está gastando el dinero y por eso es que siempre digo, no es una o la otra, son las dos. No es, siempre plantean esto como una duda moral de si es huevo o gallina, ¿no? ¿Qué va primero? Si aumentar impuestos o acabar con la corrupción. Y no es uno u otro, son las dos. Son dos estrategias simultáneas que tenemos que seguir. El problema es que es una discusión que no logramos ni siquiera arrancar en México. Es una discusión que no está en el debate público, pero que va a tener que estar. Porque las condiciones del presupuesto, lo único que se prevé para el presupuesto público mexicano es que sea incluso un poco más pequeño. Y eso significa que ya somos la cola de América Latina, si ya estamos en los últimos lugares de América Latina, si ya estamos en los últimos lugares, en el último lugar de la OCDE, vamos a estar todavía más atrás. Y ese retroceso parecería increíble en un país como el mexicano, con un gobierno de izquierda como el que se supone que tenemos en México. No es menor, porque además va a tener implicaciones muy importantes para las generaciones futuras. No me encanta la idea de cerrar en esta nota tan, no sé si deprimente o triste o desesperadora, algo que te da esperanza a que vayamos a llegar a eso. Lo local, yo por eso nada me emociona más y nada me mueve más como recordar que cuando hablamos de números, o sea, cuando esos números detrás tienen a personas y que esas personas no nada más son entes pasivos que reciben los embates de las decisiones, no, son personas que pueden estar politizadas, que pueden aportar muchísimo. A mí la construcción desde lo local y la construcción de estas agendas y de empezar a plantear de manera distinta el dinero público en las comunidades y en las ciudades, creo a mí es lo que me devuelve esperanza en el futuro, porque además las condiciones ahora mismo en México están puestas para que la discusión se traslade a lo local. Ante la inacción del gobierno nacional, pues las comunidades van a empezar a responder, no va a quedar de otra, porque ante una escasez de dinero público, pues las cosas se van a tornar más complicadas, es un año electoral el próximo año, es decir, hay un contexto ideal para que los gobiernos locales empiecen a tener una discusión más rica, sí, pero sobre todo en las comunidades, ¿no? La forma en la que esto te afecta en tu día a día, que no tengas servicios públicos disponibles, que no tengas banquetas, que no tengas entornos seguros, que no tengas iluminación en tus calles, son discusiones que atañen a lo local, a los municipios en México. Es una discusión municipalista. Eso me llena de esperanza, porque hay un recordatorio constante de que este es un país que a pesar de sus circunstancias siempre ha salido adelante y siempre decimos, ¿cómo es posible? Por las personas, por las comunidades, por la construcción colectiva que se da en comunidad y que se da en lo local, y ver a personas jóvenes, que es algo que he vivido durante la última semana, lo he presenciado, personas jóvenes queriéndose hacer cargo de su comunidad y queriendo empujar estas discusiones en su comunidad, a mí no me llena, me rebosa de esperanza, me da esperanza como para muchos meses, porque si no es una discusión estéril, si no regresamos a lo mismo que decía hace rato y nos enfocamos en que el número esté bien, que el dato esté bien y el dato detrás tiene personas, ¿no? Y el dato esconde realidades de muchas familias que cuando 1 millón de pesos no llega a una comunidad tiene impactos brutales en lo que hace o deja de hacer una familia, en el futuro de niñas y niños. No es menor. A mí ahí es donde creo que mi esperanza está puesta. Creo que ahí está uno de los polos transformadores para el país y para América Latina en general. Creo que nuestras personas jóvenes, esto que tanto dicen del bono demográfico, que seamos un continente joven, no tan joven como África, porque ya ahí viene África con un bono demográfico brutal, pero justo la edad promedio y la mediana de edad en América Latina, a mí me recuerda que ahora le toca a las personas más jóvenes, yo me sigo siendo joven aunque tengo 32 años, pero le toca a las personas jóvenes hacerse cargo de lo que no se pudo hacer durante las últimas décadas, y en las comunidades está la respuesta, creo yo. Me gusta, eso yo creo que es una nota más esperanzadora, ya me contaste de tu esperanza. Muchísimas gracias, Carlos. Le agradecemos a Carlos a explicarnos algo sobre lo tan supuestamente técnico y tecnicitado, opacitado de las finanzas públicas, que en realidad se relacionan con todas las dimensiones de desigualdad y con nuestro día a día, con todo lo que hacemos en el espacio público y lo que podemos hacer o lo que podríamos hacer, ¿no? Que nos recuerda, Carlos, que existe una esperanza para construir una mayor solidaridad para lograr una sociedad más justa y más equitativa. Muchas gracias, Carlos.
Si les gustó este episodio, pues acompáñanos otra vez el próximo sábado para Futures Frame TV. Yo soy Alice Crosser, su conductora del programa del canal de Desigualdades para Traces Dreams. Hasta luego.